Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder salir hasta vuestros hogares por medio de este dispositivo, de este medio de comunicación, y de esa manera pues ser de utilidad en la obra del Señor y que usted pues pueda tener una respuesta. Quiero decirle a los hermanos y amigos que están inscritos o suscritos a las páginas que tenemos actualmente, tanto en la plataforma de YouTube como en la plataforma del Facebook. Gracias por los hermanos y por los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Que el Señor bendiga sus vidas. Es la mejor inversión que usted está haciendo en este respecto. En estos momentos donde tenemos un tiempo abundante para poder meditar en la palabra del Señor, para poder buscar a Dios. Y yo sé que eso es lo que están haciendo muchas personas, inclusive los que me están viendo ahora mismo. Y justamente en base a esas suscripciones, a esos seguidores que están en las redes sociales, nos están haciendo llegar algunas preguntas, muchas de las cuales consideramos muy importantes. Por supuesto que todas las consultas y todas las preguntas, inquietudes que tienen muchas personas son de suma importancia para nosotros, porque eso nos hace entender y nos hace ver que muchas personas realmente tienen tantas cosas que quisieran que se les sea aclaradas. Así que en esta hora voy a responder a una pregunta que ayer nos hicieron a través de la plataforma del Facebook. Un hermano de la ciudad de Bogotá, Colombia, nos hizo una pregunta. Y la pregunta era: ¿por qué existen o por qué hay muchas sectas religiosas? Vamos a tratar de responder esta pregunta bíblicamente y conforme a los argumentos que la Biblia nos da, para poder entender la proliferación de tantas sectas o congregaciones sectarias en el mundo entero. Más de uno sabemos de sectas religiosas que están en nuestro lugar donde vivimos, en nuestro país, a donde nos encontramos. El Perú no es ajeno a ella. Inclusive aquí vemos también la multiplicación de sectas que hoy en día siguen saliendo. No solamente están las sectas ya conocidas, no, que tienen notoriedad durante muchos años de tener presencia en los países, sino que siguen saliendo, multiplicándose y proliferando estas sectas, podríamos decirle entre comillas, religiosas, porque en realidad las sectas actuales están rompiendo todo el orden verdaderamente de la religión pura, ¿no? Si de alguna manera poder explicarlo, porque hoy en día se han multiplicado sectas abiertamente anticristianas, y yo lo digo claramente anticristianas porque están teniendo como base de sus doctrinas cosas que no enseña la palabra de Dios, o en todo caso transgiversando la palabra de Dios. Porque uno de los puntos principales de las sectas es que transgiversan la palabra de Dios. Es que hacen a la palabra del Señor decir lo que la Biblia no dice, o malentender los pasajes bíblicos, corromper la verdad de Dios. Eso es lo que hacen las sectas. Por supuesto que este pensamiento sectario viene del enemigo de toda relación con Dios. Satanás siempre ha querido destruir la verdad de Dios. Él no está a favor de la verdad. La Biblia le cataloga como mentiroso y padre de mentira. Él siempre ha tratado de corromper esa verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio, la doctrina de verdad pura y santa. Y siempre ha tratado de manipular las verdades de Dios. Siempre lo ha hecho. Y no es la excepción en este tiempo.
Satanás sigue influyendo a las personas para que manipulen la palabra del Señor, para que transgiversen los textos bíblicos, para que corrompan la verdad santa del Señor. Entonces, yo quisiera empezar leyéndoles la carta del apóstol Pablo a Timoteo, uno de los líderes emergentes de la iglesia. Recordemos que Timoteo no solamente era uno de los discípulos de Pablo, sino que era ya un líder dentro del desarrollo del cristianismo. Porque ya Timoteo no solamente era un ayudante de Pablo, sino que Timoteo ya formaba parte del liderazgo. Estaba creciendo conforme a su búsqueda de Dios. Pero que también se estaba topando con problemas, porque no crea que los problemas de las sectas son de este tiempo. En la época de los inicios y el desarrollo del cristianismo, ya se daban estos tipos de sectas, pensamientos, argumentos de ciertos movimientos o grupos religiosos que trataban de corromper la verdad y que trataban de destruirle la fe a aquellos que estaban creyendo en el Señor, aquellos que estaban creyendo el Evangelio de Jesucristo y que estaban cambiando su manera de vivir. Y muchas veces el sectarismo viene como parte de un celo diabólico, malintencionado muchas veces. Y vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, hacia el versículo 4. Quiero leer la palabra del Señor, porque todo empieza en base a esto. Y dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y note esta palabra, y doctrina. Porque vendrá tiempo, note con detenimiento estas frases que aquí se mencionan, o estas palabras que aquí se mencionan. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La versión Dios habla hoy dice: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, porque doctrina significa enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vamos a orar al Señor. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que me brindas en esta hora de poder, Señor, grabar este video y de poder dar respuesta a las interrogantes de amigos y hermanos respecto, Señor, a muchas cosas que ellos quisieran que se les aclare. Yo te pido sabiduría y entendimiento, y que sea usted, Señor, iluminando nuestros corazones y dando el entendimiento para que los que nos oigan y nos vean, Señor, por este medio, puedan tener la capacidad de comprender lo que tú les quieres enseñar. Gracias, mi amado Dios. Aleluya. Antes de continuar, quisiera leerles lo que dice la palabra del Señor en la versión Dios habla hoy. Es muy necesario leer cómo lo menciona o cómo lo enfoca esta versión de la Biblia. Dios habla hoy. Dice: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea.
convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán, entienda esto, y yo quiero leer nuevamente el 3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará. Ponga atención en esta palabra. No soportará la sana enseñanza. Aquí dice, no sufrirá la sana doctrina. No soportará la sana enseñanza, dice la versión Dios habla hoy. Más bien, según sus propios caprichos, acá habla, según sus propios deseos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Para iniciar esto tenemos que mencionar dos responsabilidades aquí. No por menos decir que todo esto es influencia del diablo, que eso ya lo sabemos muy claramente. Pero vamos a ver las dos responsabilidades. De un lado, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, los lavados con la sangre de Cristo y los que han conocido la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Los que hemos conocido la verdad, los que tenemos la palabra de verdad, la doctrina santa del Señor, incorruptible. ¿Qué es la sana doctrina? Es la enseñanza pura y santa tal y como nos la dejó el Señor Jesucristo. Es la que guarda la pureza espiritual del individuo en su relación con Dios. Es la que enfoca la vida santa, alejada del pecado, alejada de la inmoralidad, recatando y salvaguardando los valores morales, sin permitir que nada opaque la santidad que Dios tiene y que representa a Dios, porque la Biblia lo dice claramente. Sean santos porque yo soy santo, palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos dice al respecto, porque Dios es un Dios santo. Sus caminos son santos y su palabra es santa. Gloria al Señor. Ahora, la primera responsabilidad viene de la iglesia, porque la iglesia, como conocedora de la verdad, muchas veces no es la iglesia que debe de ser para tener que enfocar esas verdades. Muchas veces la iglesia verdadera trata de ocultar la verdad. Sabe cuál es la verdad, pero de repente tiene miedo de decir la verdad. Tiene miedo a hablar la palabra de verdad. Tiene miedo a hablar la palabra santa de Dios. Y por ahí ha venido la tergiversación de la palabra. Por ahí se ha ido corrompiendo la sana enseñanza, la sana doctrina. Porque quizás muchas veces los pastores, los ministros, los concilios, las asociaciones religiosas, los movimientos religiosos, de una manera, quizás no con el afán de querer formar una nueva doctrina, pero quizás porque no querían entristecer o pasar un mal rato, por así decirlo, a los feligreses, porque no se pongan tristes o porque simplemente no se vayan de sus iglesias, porque han querido tener una iglesia a costa de todo, donde más valen los números que la calidad de la gente que está en las congregaciones. Han privado a la gente de esta verdad, de la palabra de Dios santa, y la han ocultado. No vamos en esto a mencionar las sectas religiosas, porque esa no es la pregunta. De repente mencionaremos solamente por resaltar y porque la situación lo requiera o lo amerite, algunas sectas en base a situaciones o a cosas que es necesario mencionar.
Pero no vamos a hablar en sí de sectas religiosas. Lo vamos a hacer eso luego en otro video, donde vamos a hablar en sí de las sectas religiosas y vamos a hablar en sí de las doctrinas de las sectas religiosas, confrontándolas con la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar de por qué surgieron las sectas o por qué están proliferando las sectas religiosas. Porque hay muchas sectas religiosas. Hoy en día es la pregunta que nos hacían llegar por medio de las redes sociales. Entonces estábamos hablando que la primera responsabilidad radicaba en la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo, claramente preocupado respecto a lo que podría venir, es que entonces le dice a Timoteo y le encarece, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque dice que va a venir tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo es que tiene la responsabilidad de extender la buena palabra, la sana palabra de Dios. Que iba a llegar un momento cuando la gente ya no iba a soportar la sana doctrina por la proliferación de las sectas. Mientras el pueblo conoce mejor la verdad, difícilmente se dejará engañar. Difícilmente dejará que la duda lo carcoma, porque al evitar decirle la verdad al pueblo, al ocultar las verdades de la palabra del Señor, damos lugar a que otros influencien con malas enseñanzas, con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas que son hasta diabólicas, como también Dios le dice, aleluya, al apóstol Pablo en la primera carta, cuando habla, gloria al nombre del Señor, de la secta también. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, gloria al nombre del Señor. El ocultarle la verdad, damos lugar, el no darle la palabra, la sana palabra. Por eso es que la iglesia tiene la responsabilidad de predicarle la verdad al pueblo. Los pastores tienen la responsabilidad de preparar el mensaje, de ser investigadores de la palabra del Señor, no de presentarse en el púlpito solamente, sin haber orado, sin haber leído, sin haber analizado la Biblia, hablando cualquier cosa. Por eso muchas veces no hay mensajes en las iglesias. Por eso muchas veces encontramos iglesias donde hay cristianos que están errantes por falta de pasto, como lo dice el libro de Ezequiel, enfocando a los pastores falsos, a los pastores que abandonan el rebaño, a los pastores que usted los encuentra por todos lados, menos meditando en el Señor, menos preparando la palabra de Dios. Y después pues no tienen que predicar, no tienen que enseñar. Y tienen que hablar lo primero que se les viene a la mente. Y muchas veces hablan hasta cosas sin sentido, cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y el creyente de sus iglesias que llega para ser formado en la palabra, muchas veces salen de los cultos confundidos. Están sedientos, están hambrientos de la palabra y están confundidos. Y llega por ahí el sectario y le habla muchas cosas que para él son nuevas, entre comillas, y que parecieran ser verdaderas, porque no tiene un fundamento, porque no tiene un asidero bíblico, porque su pastor, porque su denominación no le enseñó. Que entonces pues se deja confundir. Entonces, gran responsabilidad es el tratar, uno, de ocultar la verdad, de no decirle la verdad, de no ser sinceros con la verdad de Dios. En segundo lugar, gloria al nombre del Señor, al no hacer esto pues, va a permitir que, como hay mucha gente hambrienta, sedienta, pues salgan los falsos maestros.
Por otro lado, quiero nuevamente mencionar lo que dice la versión Dios habla hoy, para más claridad. Dice el versículo 3, llegará el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Esta es la segunda responsabilidad. La segunda responsabilidad radica en los hombres, en los deseos caprichosos de los hombres. La versión Reina Valera nos dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, las concupiscencias de la gente. Porque la gente necesita oír algo. Pero lamentablemente muchas veces la gente no quiere oír la palabra de Dios. La gente no quiere oír el consejo de Dios. La gente no quiere oír la voluntad de Dios para sus vidas. La gente no quiere que se les hable lo que Dios quiere hablarles. Hace algunos días predicábamos, y ese video usted lo puede buscar en el YouTube, en la página de YouTube de nuestra iglesia, en el canal. Ahí subíamos un mensaje, el Dios que anhelan los hombres, o debería ser los dioses que anhelan los hombres. Ahí se menciona a los seguidores que venían con Moisés rumbo a la tierra prometida. Ahí se menciona a estos personajes cuando Dios llamó a Moisés hacia la montaña del Sinaí para darle justamente los mandamientos, para darle justamente, gloria al nombre del Señor, esas enseñanzas, esas leyes que Dios necesitaba que su pueblo entendiera. Que eran leyes para que su pueblo sepa cómo se debería de servirle a Dios. Pero dice la Biblia que tardándose Moisés, porque Moisés se tardó 40 días y 40 noches en la cima del monte hablando con Dios y recibiendo las ordenanzas de Dios, dice que el pueblo dijo, llamó a Aarón y le dijo, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le habrá acontecido. Ellos anhelaban un Dios, toda la vida habían anhelado un Dios que estuviera de acuerdo con los caprichos de ellos. Era un pueblo caprichoso. Nunca habían querido tener a un Dios. Ellos nunca habían querido a Dios, a Jehová. No les gustaba la manera de tratar de Dios con ellos. No les gustaba la manera en que ellos debían de servir a Dios. No les gustaba cómo Dios quería que lo adoren. Ellos querían adorar a Dios, pero querían seguir haciendo todas las cosas que ellos estaban acostumbrados a hacer y que nadie les dijera nada. Eran rebeldes de corazón. Ellos no querían un Dios que tenga que darles órdenes. Ellos no querían un Dios que tenga que decirles cómo deberían de servirlo. Ellos querían un Dios mudo. Un Dios que no les dijera nada. Un Dios que esté de acuerdo con lo que ellos querían, con lo que ellos creían, con sus hechos, con sus malas acciones. Esa clase de Dios querían ellos. Y por eso cuestionaban siempre a Dios. Por eso que cuando pasaba algo, lo primero en que ellos pensaban era regresarse a Egipto. Porque si bien allá eran esclavos, pero en su mentalidad ellos decían que eran libres para hacer lo que ellos querían. Acá eran libres de la esclavitud, pero se sentían, en su mentalidad de ellos, en su creencia de ellos, sentían atados a Dios. Porque así hay muchos que creen que se sienten atados a Dios. No, Dios no ata a nadie. Nosotros somos libres. Cuando conocemos la verdad de Dios, somos verdaderamente libres, porque ya no somos esclavos del pecado. El problema es que ellos no eran libres, se sentían todavía esclavos del pecado. Y por eso no podían soportar los mandamientos de Dios. Por eso no podían soportar lo que Dios les decía. No podían soportar las leyes que Dios les mandaba, porque todavía tenían una mente de esclavos.
Eran esclavos de sus creencias. Eran esclavos de sus deseos, de sus pasiones. Eso es lo que necesitan los hombres, eso es lo que quiere la gente. Mucha gente, hermano, no quiere, amigo, no quiere ir a una iglesia de sana doctrina. Por cierto, las iglesias de sana doctrina muchas veces no tienen congregantes. Pero usted vaya a ver a las sectas y las iglesias tienen abundante gente. ¿Por qué? O no solamente las sectas en sí, porque hay iglesias liberales que no están denominadas o en la categoría de sectas religiosas, pero que en la práctica lo son. En primer lugar, porque en parte ocultan la verdad, y en segundo lugar, porque están dando enseñanzas contradictorias a la palabra de Dios. Enseñanzas que la Biblia no respalda, haciendo alarde a la inmoralidad, a las vestimentas indecorosas en las congregaciones. Simplemente porque no quieren que la gente se sienta mal. Si eso hubiera sido el pensamiento de Jesucristo, no les hubiera dicho en aquel momento cuando Jesús les enseñó a esta gente y ellos se sintieron mal que hasta se fueron muchos. Y dice que muchos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Es que Jesús no estaba para agradar a la gente, sino para agradar a Dios. No estaba para darle a la gente lo que querían escuchar, sino para darle lo que Dios quería darles y lo que ellos deberían de escuchar. Y la iglesia no existe para darle a la gente lo que quiere escuchar, sino para darle lo que Dios quiere darles, lo que es necesario que ellos entiendan, escuchan, comprendan, porque eso los va a hacer libres. Por eso es que vemos muchas congregaciones que no son libres, hermanos de muchas congregaciones que no son libres. De repente pueden decir, yo soy libre del alcohol, soy libre de todo, pero no son libres de otras cosas todavía. Tienen ciertos argumentos en su mente y en su corazón que no aseguran una libertad verdadera. Porque todavía sus pensamientos los están dominando. Todavía sus argumentos están ejerciendo influencias en ellos. Porque no se están adecuando a la palabra del Señor. Y la Biblia es clara en esto, en este respecto. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, porque hay algunos hermanos que no se conforman a las sanas palabras, no se conforman con lo que Dios nos ha dado. No se conforman con la sana enseñanza, sino que tienen comezón de oír. No se conforman a lo que Dios nos ha dejado aquí escrito, que comienzan a crear sus propios argumentos. Por eso nacen las sectas. No se conforman a lo que la Biblia dice. Y mencionan que tenemos que estar leyendo otros escritos, como decía el fundador de los Testigos de Jehová, Carlos Russell. Cito, que si alguien lee la Biblia solamente al cabo de un año estará en las tinieblas. Pero si alguno lee la Biblia junto con las publicaciones de los Testigos de Jehová, el Atalaya y el Despertar, y las publicaciones de ellos, los libros de ellos, al cabo de un año estará en la luz. Porque no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina santa de Dios, que tienen que poner sus propios argumentos y de esa manera pues desvían el corazón de la gente. Por eso es que nacen estas sectas. Y estas sectas van tomando notoriedad. Por eso es que usted ve, aleluya, que los testigos de Jehová tienen basada mayormente su doctrina y las explicaciones de su doctrina está en su literatura, no necesariamente en la palabra de Dios, aunque utilizan la palabra del Señor, pero manipulando los textos bíblicos para que los textos digan no lo que Dios quiere decir, sino lo que ellos quieren que digan. Y por eso han manipulado ese texto donde dice, y esta es la vida eterna, que me conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado.
Ellos lo han manipulado y le han dicho, y esta es la vida eterna, que estén adquiriendo conocimiento de ti. Y entonces ellos dicen, la vida eterna consiste en adquirir conocimiento de Él. Por eso hay que adquirir conocimiento. Y usted ve a los señores testigos de Jehová tener un conocimiento, pero no en la Biblia, sino en sus enseñanzas de ellos. Están empapados de enseñanzas de ellos, de sus líderes religiosos, del llamado cuerpo gobernante, que dicen que es el gobernante de Dios, el esclavo fiel y discreto. Bendito sea el Señor. Y por eso es que ellos se abocan al estudio de la Biblia. Por eso ellos eran llamados en un primer momento los estudiantes de la Biblia. Así se inició ese movimiento, como los estudiantes de la Biblia. Y Carlos Russell se hacía llamar Pastor Russell, maestro, cuando no tenía conocimiento ni del griego, ni tenía estudios verdaderamente teológicos. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, porque hay gente que no se conforma con la sana doctrina, pastores que no se conforman, movimientos que no se conforman con la sana enseñanza, que están razonando, cuestionando las enseñanzas bíblicas y sacando sus propias conclusiones. No, lo que Jesús quiso decir es esto, lo que Pablo quiso decir esto, lo que verdaderamente quiere decir esto, y se vuelven maestros. Cuando la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y entonces, hoy en día la gente está abocada a querer un cristianismo similar a lo que quería el pueblo de Israel, que no quería un Dios que lo ordenara, que le exigiera santidad y pureza espiritual y amor genuino hacia Dios. Ellos querían un Dios que no les diga nada, que esté de acuerdo con Dios, pero seguirá haciendo sus cosas. Y así hay mucha gente. Y por eso nacen las sectas. Nacen por la necesidad que tiene la gente de querer una iglesia que esté de acuerdo con lo que ellos quieren. Por eso es que hoy en día ha nacido esta secta o estos movimientos llamados movimiento de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, donde lo único que se habla es sembrar en el reino para que Dios te multiplique, transgiversando la palabra de Dios, donde se enfoca solamente en las inversiones y creen que el reino de Dios es un centro de inversiones. Es el nuevo World Trade Center del cristianismo, centro de inversiones. Así muchos se enfocan al cristianismo. Siembra en el reino de Dios, invierte en el reino de Dios. Es cierto que cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos multiplica, pero no vamos a utilizar el evangelio como un centro de inversiones. El evangelio de la prosperidad. Entonces, hoy en día, como lo que estamos viendo en el estado del Brasil, que ha salido la iglesia gay, porque algunos piensan y dicen, hay un sector que son la comunidad LGTB, o los gays, o los homosexuales, o las lesbianas. Necesitan un espacio que no lo tienen. Y entonces, pues, como hay un grupo de personas que quisieran ser cristianas, entre comillas, que quisieran asistir a la iglesia, pero que no se les diga nada, que quieren seguir en ese mundo, en esa vida, es que entonces nacen estas sectas, y por eso ha nacido esta secta. La iglesia gay, pentecostal todavía. Por eso es que nacen iglesias donde se convierte un artista, un cantante de música mundana, y viene a la iglesia y siguen haciendo sus conciertos y siguen vistiéndose indecorosamente y siguen haciendo todas sus actividades, se convierten en modelos y siguen mostrando su cuerpo, porque ese pastor le dice que puede seguir haciéndolo. Entonces ahí viene la respuesta. ¿Por qué hay muchas sectas religiosas? Las sectas religiosas son el resultado de la carencia
del ocultamiento de la verdad por parte de la iglesia que tiene la verdad y la responsabilidad de compartirlo y predicarlo, y por otro lado el deseo o capricho, como dice la versión Dios habla hoy, de la misma gente que quiere escuchar lo que ellos quieren, que quieren que se les enseñe lo que ellos quieren oír. Por eso lo dice claramente, y vuelvo a reiterar lo que dice la versión Dios habla hoy. Va a llegar el tiempo cuando la gente no soportará la sana enseñanza. La gente ya no soporta la sana enseñanza. Nos miran como legalistas. Nos miran como extremistas. No, es muy extremismo ya. Más de alguno nos estará criticando. Porque cuando hemos comenzado a emitir, desde que hemos comenzado a salir por las plataformas tanto de YouTube como del Facebook, siempre salimos con corbata, con nuestra camisa, y no es porque seamos legalistas. He visto en el internet que muchos lo hacen con su polo, su camiseta. No hay inconveniente si se sienten bien en hacerlo. La Biblia no nos dice eso. No vamos a juzgarlos, ni nos juzguen tampoco a nosotros, ni nos llamen extremistas ni legalistas. Simplemente lo hacemos nosotros porque la Biblia nos habla que somos representantes de Cristo, somos ministros de Jesucristo. Imagínense los ministros, el presidente de nuestra nación está saliendo todos los días al mediodía a informar sobre nuevas medidas y sobre nuevas cosas, sobre la epidemia. Mírenles ustedes cómo salen ellos. Porque ellos representan a una nación. Porque allá hay ministros que tienen la responsabilidad de salir como verdaderos representantes del pueblo. ¿Te cree que van a salir esos ministros con polo? Se vería mal. No es doctrina. Eso no es doctrina. Pero no se vería correcto que como representantes de Dios nosotros nos presentemos como con cualquier cosa, con cualquier vestimenta. Somos ministros del Señor. Somos representantes del reino de Dios y tenemos que presentarnos con lo mejor. Bendito sea el Señor, por eso lo hacemos. Quizás más de uno nos criticará. Gloria a Dios. El que no lo hace, tampoco nosotros no le decimos nada. No es doctrina, vuelvo a reiterar, pero no se ve bien tampoco. Nosotros queremos hacerlo porque creemos que tenemos la responsabilidad de representar a Dios. Somos representantes del reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y pues entonces dice que no sufrirán la sana doctrina, más bien dice, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Las sectas existen porque hay gente que quiere oír eso, porque quiere que se les diga de eso, porque quiere que se les hable de eso. Y no solo el sectarismo en sí como nosotros lo vemos. Hay muchas iglesias cristianas evangélicas que más tiran para sectas, que más están como para sectas que para lo que es ser una iglesia cristiana. Todo el que no habla la sana doctrina, la sana palabra, la palabra como está, y le dice a la gente la verdad. Como dice Timoteo, y eso lo vamos a ahondar, Pablo, en el libro de Timoteo, y eso lo vamos a ahondar cuando hablemos también de eso, porque vamos a colgar un video sobre la verdadera vestimenta del cristiano. Gloria al nombre del Señor. Aquí nos dice claramente, quiero asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Muchos ocultan lo que significa pudor, modestia, decoro. Solamente por mencionarle algo. Que eso en sí no es parte del sectarismo tal y como nosotros lo vemos. Sino que muchas veces son enseñanzas que están en el cristianismo. En las iglesias supuestamente llamadas cristianas. Que están enseñando barbaridades. Que la mujer se puede vestir como quiera. Que el hombre puede andar como quiera. Iglesias donde ya se permite que los hombres usen peinados extravagantes. Donde hay discotecas cristianas, donde hay grupos cristianos, donde se hace lo que quieran, donde ahora se acepta todo tipo de música y géneros musicales.
esa enseñanza sectaria no están necesariamente en las sectas propiamente dichas, pero sí están en las enseñanzas de las iglesias llamadas, entre comillas, llamadas cristianas evangélicas. Y eso también es sectarismo. Entonces, en respuesta, mi amado amigo, que nos hizo esto, por eso es que existen las sectas. Y quiero que vean rápidamente en el libro de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, para ir cerrando la idea. Capítulo 6, versículo 3 dice claramente, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, hay que conformarnos a la sana doctrina, a la sana palabra, sin añadir ni quitar, porque también hay un juicio sobre eso, los que añaden y los que quitan. Porque hay algunos que quitan, al no enseñarla, estás quitándola, estás como separándola. ¿Ah? Y quitas y añades cosas nuevas. Entonces, 1 Timoteo también 4:6 que dice, si esto enseñas a los hermanos, si esta palabra, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Mire lo que dice también Tito capítulo 2 versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vuelvo a reiterar, doctrina significa enseñanza. Sana doctrina significa sana enseñanza. Y lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10, dice que, aleluya, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Que la ley, que esto es, que todos los que se oponen a la sana doctrina tienen un juicio. Y ahí dice el versículo 3, dice, advertencia contra las falsas doctrinas. ¿Ah? Y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Porque el sectarismo y las falsas doctrinas traen polémicas, traen discusiones. Aquí dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Las falsas enseñanzas y la falsa doctrina lo que van a traer es eso, disputas, pleitos, celos, divisiones. Veamos la palabra del Señor y conformémonos a la palabra de Dios. Conformémonos con lo que la Biblia nos enseña, con lo que la Biblia nos dice, sin quitarle y sin añadirle. Mi amado amigo, si tú estás atrapado en una secta o en una iglesia donde no te enseñan la verdad, es necesario que conozcas la verdad, porque solo la verdad te puede hacer libre. Y la verdad está en su palabra. Pastor, pero ¿cómo sabré si unos me dicen una cosa, todos me sacan la Biblia? Escúchame, la sana doctrina es santa. La sana doctrina es verdad pura. Esa es la sana enseñanza. Esa es la verdad de Jesucristo. Y Jesucristo es santo. No una denominación, no un credo, no una iglesia. Las iglesias no somos la verdad, pero sí tenemos la verdad. La verdad de Jesucristo. La palabra de santidad, la palabra de verdad. Tú ve y tú mismo analiza lo que te enseñan. Si lo que me enseñan está de acuerdo con la santidad de Dios, con la verdad de Dios, de querer ser santos y exclusivos para Dios, esa es palabra de Dios. Esa es la doctrina de Cristo. Aunque nos duele, aunque de repente no queramos, porque nosotros queremos servir a Dios y hacer lo que queremos, como nuestros hermanos amados católicos, que quieren servir a Dios, pero quieren hacer lo que quieren. Y todos se denominan católicos. Hasta el borracho, hasta la prostituta, el homosexual dice que es católico, va a la misa. Y hasta comulga. Come el supuesto cuerpo de Cristo en la hostia. Comulga, pero de ahí sale a hacer sus fechorías, sale por los hoteles a fornicar con el enamorado o en el adulterio. La verdad de Dios no está entremezclada con lo profano, con lo pagano, con lo inmoral y con lo pecaminoso.
La sana doctrina es la verdad de Dios inconfundible, inalterable y es santa. Si te enseñan eso, esa es sana doctrina, esa es la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Y estoy dando respuesta pues a la pregunta que nos hiciera nuestro amado hermano Saúl desde Bogotá, Colombia. Que Dios me los bendiga grandemente.